María Luisa, qué gran suerte tenemos Compartir. de compartir, de ser tus amigos, de ser tus alumnos y de poder disfrutar de la lucidez Es recíproco. de tu espíritu, de la lucidez e inteligencia de tu espíritu. Me quedé corto cuando dije que estaba... Nacho, que hay cosas que las he aprendido de Critia directamente, que me ha abierto horizontes nuevos, me ha hecho cuestionarme, me ha hecho interpelarme, como me ha interpelado, ¿no? Como se dice, me ha hecho leer y lecturas nuevas y demás, así que yo he aprendido del Critia. Ya está. y nosotros aprendemos, Pues unos de todos otros, aprendemos de ti. de todos. Dije que me quedé corto porque yo dije que era una de las más grandes filósofas que yo conocía, pero sin embargo es una de las más grandes que vosotros también podéis conocer, como ha quedado manifiesto. Así que, bueno, esto es una pena porque realmente tenemos un cuarto de hora, ¿de acuerdo? No hay más, el edificio cierra a las 9:30 Y el que quiera que se quede cerrado. y nos conocemos, ¿de acuerdo? Entonces hay 20, hemos de concluir este debate. Y salir corriendo. Sí, siendo ya, es decir, forzando bastante la máquina. Además, tenemos que sin duda poner en valor el tiempo de los trabajadores y, en fin, y respetarlo, por supuesto. Ya ellos están sobreexcediendo, de hecho, el tiempo que tenían previsto estar, y el tiempo de su horario laboral. Bien, en este sentido, como son muchas las preguntas que imagino tendréis en el candelero, os ruego capacidad de síntesis la máxima posible, precisión y comprensión respecto de la situación de debate en la que nos encontramos. Así que quien quiera puede, bajo esas premisas, formular sus preguntas a los ponentes que tenemos la suerte de que nos acompañen esta tarde. No sé si he sido quizá demasiado intimidatorio en cuanto a la exigencia de síntesis, precisión. Bueno, yo puedo... Bueno, no, si hay alguien que va a empezar, que empiece. Sí. Tú. Bueno, en realidad tomo la palabra para devolverse. Nantu, no sé si que te vengas aquí hasta que, espero mañana nos consigamos hacer con un micrófono inalámbrico, porque... Sí, ¿no? Hombre, aquí sí, pero en la red no. Entonces, mira... Sí, es muy importante. Lo que sí tiene que escuchar es la respuesta, con lo cual... La pregunta es muy breve, es para Francisco Javier Espinosa, porque has hablado de los proyectos de paz como un tipo de narrativa, un tipo narrativo estructural dentro de la ilustración y has dejado implícito qué pasa con la paz hoy, ¿no? Es decir, que habría que reprogramarla o reconfigurarla en otra clave. No antibélica, puesto que la guerra en teoría no es, por lo menos no es la guerra del siglo XVIII, pero sin embargo, metafóricamente, la guerra y lo bélico se utiliza mucho más dentro de las guerras de mercado que el paradigma de la paz. El paradigma de la paz está absolutamente en desuso. De hecho, es que las cátedras que tienen que ver con la paz, no voy a decir que son denostadas, pero si hiciésemos una especie de asignatura que se llamase Filosofía de la Paz, estoy segura de que la mayoría de los estudiantes, y no es por desmerecerlo, si yo lo fuese también lo pensaría así, sería considerado como una asignatura María, ¿no? Porque parece que está todo lo contrario a estar de moda. Entonces quería pensar qué posibilidades reales hay de pensar, o si habría que reformular los términos, qué posibilidades reales hay de poner de moda la paz hoy, o de que se pueda volver a hablar en términos de paz y no en términos de bélicos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, proponía, que por modo haga de más síntesis, preguntas y luego... aglutinar 2-3 preguntas y que entonces las respondáis. Bueno.
Yo no quería intervenir, pero en vista de que hay un poco de espacio, no tendríamos que hablar en relación a Francisco Javier Espinosa. ¿Qué sentido tendría hablar hoy de un cosmopolitismo de la diferencia, teniendo además en cuenta esa señalización, para mi gusto bastante inteligente, que ha sido, en vez de el concepto vaciado del cosmopolita no perteneciente a ningún lugar y desarraigado, al revés, en la multiplicación de los lugares diferenciales? Y en relación a la ponencia, verdaderamente para mí asombrosa, en el sentido admirativo y maravillado ante la inteligencia de la intervención de María Luisa de la Cámara, solamente apuntar, bueno, cuento una cosa muy breve, y es Habermas en Mazatlán, en un congreso internacional de la Sociedad de México, diciendo que esta vez venía en Bátimo también y Habermas, y decía Habermas que Heidegger y Nietzsche eran nazis y que definitivamente no quería tratar de esta cuestión, y entonces los estudiantes y profesores mexicanos hacían cruces asombrados y decían ¿de dónde puede provenir esto? Y era porque habían defendido lo sagrado y lo divino plural que no cabía entonces en el ateísmo oficial. Tengo que revisar si esto fue antes o no de la reconversión de Habermas, pero realmente recibió un auténtico abucheo por parte de muchísimas, bueno, no sé si habría 1000 personas en aquel congreso del Pacífico de Sinaloa, de Mazatlán, ¿no? Bien, mi pregunta es una pregunta egoísta, en el sentido del deseo espinocista, y es ese mismo modo de desenmascaramiento de algo que quizás es bien intencionado, pero que en los términos del desplazamiento, del encubrimiento que y además de la disfuncionalidad, ¿a qué otros de los megaprincipios, por decirlo así, sin que suene demasiado crítico, de la Ilustración se podrían aplicar? Porque siempre llama mucho la atención que la Aufklärung, el Enlightenment, también el enciclopedismo, pero sobre todo yo creo que la Aufklärung, ¿no?, haga como si no hubiera contexto histórico de la colonización. Eso es una cosa que asombra a cualquiera y que desde luego está en la base de la hermenéutica crítica. No es posible hacer filosofía sin contexto histórico. Lo dejo así, ¿no?, para que se prolongue, si se quiere, ese pensamiento en esa dirección. ¿A qué otras supuestas, no virtudes, sino principios estatales se podría aplicar esta misma crítica que se ha hecho, para mi gusto, de una manera enteramente lúcida hacia la tolerancia que se pierde como virtud? Bueno, me callo, ya he hablado demasiado, ¿no? Sí, Francisco José Martínez. Sí, bueno, yo creo que hay... Lo más alto posible para que en casa puedan escuchar siquiera sea de fondo la intervención. Bueno, yo creo que las 4 ponencias han tocado temas fundamentales, ¿no? La primera, la de Aurelio, la cuestión de la comunidad libre, pues es el problema de hoy, ¿no? El tema de nuestro tiempo, cómo construimos una comunidad libre que no sea populista, que no caiga en el populismo, en fin, que sea democrática. O sea, ese es el tema de nuestro tiempo, ¿no? A pensar y sobre todo a construir. Luego la cuestión del famoso zapallo, es una palabra maravillosa, a mí me ha gustado, y sobre todo en el 44, claro, es el problema, es que también es una metáfora de nuestro tiempo. Lo podemos llamar capitalismo, en aquel momento además era el capitalismo nazifascista, pero claro, que es un monstruo que al final se identifica con el ser. O sea, claro, que ese también es el tema, es una descripción de nuestro tiempo. O sea, hemos construido un monstruo que se ha soltado y se ha ido, y sobre todo ahora lo vemos prácticamente, que es que se ha desmadrado, es decir, que se ha desatado la naturaleza y al final pues vuelve sobre nosotros, ¿no?
Pero vamos, a mí siempre lo que me interesa, claro, al final es la religión, ¿no? Claro, la cuestión de la kenosis es que, vamos a ver, para decirlo de forma no demasiado cruda, es que estas versiones, no la tuya, porque la tuya no es esa, pero débiles del cristianismo, es que dicen la mitad. Vamos a ver, si centramos el foco en Cristo, claro, hay las famosas 7 palabras, ¿no? Maravillosas, que Haydn además le dedicó una espléndida obra, por cierto, para una iglesia de Cádiz, dicho sea de paso. Claro, él dice, para poner las dos, solo las dos importantes, no hay muchas más, pero bueno, hay 7, pero bueno, 2. Una, Elí, Elí, lema sabachthani, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Ahí sería el hombre, y que dice, le llama Elí, es decir, Dios, tú me has abandonado, yo soy el hombre. Ese es el Cristo hombre, vale, bien. Pero luego hay otro, que dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Es decir, yo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, que me sé que voy a resucitar, porque ahí está la trampa, es decir, yo no soy el pobre hombre desgraciado que le han quemado aquí y lo han destrozado, soy la segunda persona de la Santísima Trinidad que en todo momento sabe que va a resucitar. O sea, ese es un problema muy grave. Claro, si ponemos el acento solo en la primera, Elí, Elí, lema sabachthani, pues sí, eso puede ligar, pero eso es la mitad del cristianismo. O sea, el cristianismo es Dios Padre, y Dios Padre, yo lo que le decía a Manolo Fraijó, digo, es que tú te fijas en Cristo, si es Dios, no es Dios, pero lo que nunca niegas es que existe un Padre creador, que ese no está nunca puesto en entredicho, y que es el que manda a su Hijo a sufrir, pero al final le recoge. Bueno, y gracias a eso hay que agradecerlo también a nosotros. Bueno, al menos a algunos. En la versión mala, yo para mí la apocatástasis, a todas. Pero bueno, en principio a eso. Pero claro, es decir, que ahí se obvia toda la idea ontológica fuerte del Dios creador, del Dios que sabe, incluso ya para en Cristo, en la misma cruz, esa dualidad. Por un lado, soy el pobre hombre que siento que mi padre me ha abandonado, pero por otra parte, sé que mi Padre amantísimo me va a recoger a mí y a todos los demás. Entonces, claro, yo creo que la kenosis es una kenosis digamos, de ida, pero luego hay otra kenosis de vuelta. Es decir, él no solo resucita, sino que asciende a los cielos. Entonces, claro, por eso a mí todas las interpretaciones estas me dejan como la mitad. Y claro, y para un Cristo que sea solo hombre, pues ¿para qué necesitamos el cristianismo? ¿Para qué necesitamos a Dios? Es que, pues eso ya lo tenemos, claro. O sea, vamos a ver, dicho muy crudo, para lo bueno que en el cristianismo era lo que cogieron de lo que no era cristiano, de los estoicos, de Mitra, de tal, si es que al final el cristianismo puro, lo peor es lo judío. Pues entonces dejen eso, vayamos a los estoicos, seamos estoicos y olvidemos esta historia. Ese es el tema. Y la cuestión de tolerancia, Manolo Ballester era muy gracioso, decía lo de la tolerancia, para eso hay casas. Entonces, claro, es que un creyente de verdad no puede ser tolerante, porque un creyente utiliza una noción fuerte de verdad. Solamente los pobres modernos, así, estos ateillos de tercera que somos, pues, claro, decimos, es que nosotros no tenemos una idea de verdad fuerte. O sea, pero un creyente no puede tener una idea de verdad débil. Lo máximo que puede decir es, yo sé que tengo la razón, y os concedo a vosotros, pobres desgraciados, pues bueno, eso, tolerancia, os admito, eso en el mejor de los casos, cuando están en situación como lo del famoso, como lo del himno, ¿no? Se subieron al coro gritando libertad, libertad, libertad. La religión grita libertad cuando está en minoría, cuando está en mayoría no hay libertad para nadie. Entonces, claro, el problema de eso es que la tolerancia exige una noción de relatividad que solamente es compatible con la razón, y no una religión que de verdad se lo crea, no puede ser tolerante. Hombre, puede ser tolerante en el sentido de soy tan bueno que hasta vosotros, que sois unos pobres desgraciados y que no habéis visto la verdad, os tolero. Pero no puede ponerse en el mismo nivel. Eso solamente lo puede hacer un elemento racional, que dice que todo es relativo, que
que todo es un proceso, etc. Entonces sí, pero los creyentes no pueden aceptar eso. Entonces yo lo que veo ahí es que se dice solamente una verdad. O sea, que parece que la tolerancia es lo que hacen los creyentes. No, la tolerancia es lo que hacen los no creyentes con los creyentes. Claro, ese es el problema. Y cuando dices, vamos, lo dice Habermas, no, ya acabo. Cuando dice Habermas, dice, es que el creyente tiene que traducir. Es que si lo traduce lo pierde. ¿Cómo voy a traducir lo absoluto a lo relativo? O sea, si yo pienso que mi idea, no entre los creyentes, que eso sí, porque Dios lo pueden llamar de mil maneras, pero entre un Dios creador y un Dios creador, es decir, una física, como nos gusta, es que no tiene nada que ver, es que no hay compatibilidad posible. Entonces Dios, el problema grave que veo, bueno, es que coge solamente la parte esa, ¿no? Entonces, bueno, de todas formas hay que reconocer que, como siempre, estamos en temas esenciales, lo cual cumple el objetivo del Congreso y de nuestra vida, ¿no? Creo que ha quedado... ¿Puedo hacerle una pregunta al único que no formularla sí, en alto? formularla, exacto. A propósito de la idea de democracia como el deseo del pueblo, en los movimientos sociales que has identificado como verdaderamente una democracia más densa, digamos, y que me ha parecido entender que hablas del deseo, ¿no? De los deseos del pueblo. ¿Tendría algún interés o alguna importancia el planteamiento teórico? Lo comprendo, pero me pregunto si esos deseos del pueblo son excitados artificialmente, son promovidos por alguna clase de multinacional interesada, etcétera. ¿Tiene alguna importancia que los deseos sean de una forma o de otra? ¿O es indistinto, ¿no? Es indiferente? Esa es la pregunta. Ahí la dejo. Bien, pues aunque por alguna extraña razón que no atino a comprender no me creáis y le despierte el escepticismo, es la hora de irse. Hay que acabar y no hay... Pero está muy bien, la filosofía es hacer preguntas. Exacto, como buen congreso de filosofía os vais con muchas más preguntas de las que sois capaces o somos capaces de responder.